Les pido por favor escribir sus comentarios, compartir esta transmisión. Bienvenido a Hechos con N. Soy Nelji Larissa el Showman. Acompáñenme. Bueno, bienvenido a los Hechos con N. Hoy un programa especial. Les enviamos un saludo a todos ustedes. Vamos a estar platicando de este tema que ha sido pues un motivo de polémica, de molestia, de alegría para unos y de molestia para otros. Hoy en el programa pues nos acompañan diferentes individuos involucrados, pues cada uno con su respectiva idea en torno al tema de la religión, de la parte espiritual, de la Biblia. ¿Se debe o no se debe incorporar en la educación hondureña en los colegios o en las escuelas? ¿Se debe o no? Les hago ya la pregunta a todos ustedes y comiéncenla a responder a través de esta transmisión que estamos ahora mismo desarrollando en Facebook. Estamos completamente en vivo a través de nuestra página TV Azteca Honduras. Entonces el programa vamos a dejar a un lado los hechos y vamos a concentrarnos únicamente en esto, porque es muy importante que tengamos claro los diferentes puntos y si realmente conviene o no tener una educación bíblica basada pues en el cristianismo, tenerla en los colegios, en la escuela. Pues esto pues es uno de los temas, cuando uno habla de política, de religión y de fútbol, dicen por ahí, pues esto es un tema que genera mucha controversia. Y han sido opiniones encontradas luego de la moción presentada sobre la lectura obligatoria de la Biblia. Sí, pero preguntémonos, ¿cuándo se ha dejado de hacer esto en la vida de muchas personas? El diputado y secretario del Congreso Nacional, el señor Tomás Zambrano, presentó una moción hace unos días atrás, la cual fue aprobada por parte del mismísimo Congreso Nacional para crear una mesa de trabajo con distintos sectores, la Iglesia Católica y la Confraternidad Evangélica, con el único objetivo de promover la lectura diaria de la Biblia en las escuelas y colegios de Honduras. Y así lo dijo, quiero hacer una exhortativa para que de manera coordinada entre diversas instituciones estatales y religiosas se puede implementar un programa que promueva de forma obligatoria la lectura diaria de la Biblia a los niños y jóvenes, jornadas de oración, consejería para padres y alumnos, como un mecanismo de salvación de sus almas y prevención de la violencia. Así lo expuso el parlamentario. El señor Tomás Zambrano propone la creación de una mesa de trabajo compuesta por diferentes sectores. Y les menciono, número 1, representantes de la Confraternidad Evangélica de Honduras. 2, representantes de la Iglesia Católica, que rara vez los vemos juntos a los católicos y evangélicos, ¿va? Porque siempre están ahí en conflicto. 3, la Secretaría de Estado en el Despacho de Educación. Número 4, el mismísimo Congreso Nacional a través de una comisión especial de diputados y diputadas nombrada por el presidente del Congreso Nacional. Dicha comisión especial tendría como propósito buscar un mecanismo para promocionar la lectura diaria de la Biblia a los estudiantes antes del inicio de las labores diarias y de las mismísimas también se involucraría una jornada de oración, consejería para los padres y alumnos y otras actividades que surjan de esa mesa de trabajo, encaminadas a la inclusión de valores positivos, a la prevención de violencia en la juventud. Así lo dijo el señor Zambrano. El espíritu y el objetivo es ver de qué manera lo implementamos, ya sea con reformas a la Constitución de la República, una ley o un decreto especial para ver cómo guiamos por el buen camino a la juventud, a la niñez en este país, para que no los perdamos. Así lo argumentó el señor Tomás Zambrano. La moción, según este diputado, es por los altos índices de violencia en los centros educativos, en la juventud. En el sistema educativo público actualmente tenemos problemas
que ingresan en algunos colegios y escuelas el tema del alcohol, también las drogas. Aunque es prohibido, mucha juventud en el país tiene acceso a esto, al alcohol y a las drogas. De alguna manera, aunque existen prohibiciones y son ilegales y constituyen delito con el tema de las drogas, en muchos centros los jóvenes tienen acceso a utilizar las drogas. Las maras y pandillas son asociaciones delictivas, criminales. Muchos jóvenes en el país que están en colegios se miran amenazados por integrar estos grupos criminales. Y en muchos casos son reclutados por maras y pandillas. Miramos en los muchos colegios jóvenes embarazadas de manera prematura, ni siquiera han terminado. Adolescentes pues vinculados a robos o a actos ilícitos, así que hemos visto diferentes problemáticas en la juventud y niñez. Son el futuro de nuestro país, así lo expresa el señor Tomás Zambrano. Tenemos que guiar al país por un buen camino, inculcarles la fe, aunque la Constitución establece que la educación es laica, pero consideramos que es importante y es el momento que la Secretaría de Educación y desde luego el Congreso Nacional, con una comisión especial de educación y la mismísima Confraternidad Evangélica y también la Iglesia Católica puedan establecer una mesa de trabajo y salgan algunas propuestas para inculcar valores y la lectura de la Biblia, así lo propone el diputado Tomás Zambrano. Muy bien, me acompañan estos individuos, siempre mi buen amigo Francisco Tercel, que él ha expuesto anteriormente en el programa que está de acuerdo con que se incorpore la lectura de la Biblia. Francisco pues considera de que esto podría contribuir y le doy paso a Francisco para que usted exponga antes de presentar a mis invitados. Buenas noches, presidente. Buenas noches a nuestros televidentes. Buenas noches a nuestros invitados. Sí, presidente, yo estoy de acuerdo con la moción del diputado Tomás Zambrano. En las iglesias debe ser obligatorio la lectura de la Biblia. En estos tiempos tan difíciles que vive el ser humano, el individuo en la sociedad, más que todo el niño, el adolescente, que se está formando en las escuelas, en los colegios y que va rumbo a la universidad, tiene que ir con la mentalidad positiva y tiene que ir con la mentalidad del temor a Dios. Debe tenerle temor a Dios el joven en estos tiempos, porque el joven a este tiempo no le importa nada. El joven ahorita en este tiempo se ha vuelto malcriado, es malcriado con sus padres, con sus hermanos, con el catedrático de la escuela o del colegio del kinder. Miramos la actitud de un niño de apenas 5 años, un kinder, que ya quiere pegarle a un maestro. Eso no puede ser. Es una actitud de prepotencia. Un niño tiene que obedecer las órdenes de un maestro, respetarlo. El maestro está en obligación de instruirle, de decirle, de leerle la Biblia todos los días, no solo de lunes a viernes, tiene que ser de lunes a domingo y en la casa, más que todos los padres de familia también fomentar, porque en estos tiempos se ha perdido esto. Los niños crecen sin el temor a Dios. Los niños crecen en un mundo globalizado, en un mundo de tecnología, en un mundo de música, en un mundo de violencia. ¿Hacia dónde va este mundo? Este mundo tiene que recuperar la paz, la armonía y sobre todo el amor a Dios. Y eso es lo importante en esta sociedad y estoy de acuerdo con la moción del diputado Tomás Zambrano, presidente. Entonces usted en teoría está de acuerdo con que se lea la Biblia y se le inculque a los niños y a los jóvenes la educación cristiana en las instituciones. Entonces, correcto, está de acuerdo, estoy a favor. Claro. Entonces, por esa razón he sentado a Francisco con el abogado Noé Vanegas, que un gusto en saludarle, gracias por venir, Noé. Muy bien, es diácono. ¿Qué es diácono? Perdón la ignorancia. Bueno, diácono es una función de servicio dentro de la iglesia. En la medida que uno sirve a Dios dentro de la iglesia, servir al pueblo de Dios, sí. Entonces cada uno de nosotros no son posiciones ni rangos, es funciones de servicio y en mi caso pues me toca estar como diácono. ¿Considera usted
que es conveniente la incorporación de la lectura de la Biblia en la educación. Sí es conveniente mi posición, y estoy de este lado precisamente por eso. Mi posición es 100% a favor de la lectura no obligatoria, como lo dijo el diputado. Sí, porque él propone que sea obligatoria. No, dice no obligatoria. Dice no obligatoria. Es no obligatoria. De manera que no es que estamos adoctrinando o queremos meterle a la fuerza a Dios a las personas, porque desde que a Dios le queremos meter a las personas a la fuerza, desde ahí ya no funciona nada. Y el temor y los principios de Dios no pueden imponerse a nadie. Sin embargo, creo que este decreto está, como dice, está orientado para fomentar o para promover una cultura que no tiene que ver con una cultura de religión, sino que tiene que ver con una cultura de amor. Porque si algo promueve la Biblia, yo ando aquí la Biblia, es el amor al prójimo, es el respeto, como usted hablaba. Y pues no entiendo por qué en una sociedad como la nuestra, que es tan violenta, donde hay tantos índices de violencia, pueda ser tan ofensivo para ciertos sectores que se les enseñe a los jóvenes a amarse entre ellos. Eso no es algo que me asombra, pero está bien respetar las diferentes opiniones de todos. Saber que es bueno, y lo considero bueno, no solo la lectura, porque la verdad, la fe viene por el oír la palabra, esta es la palabra, pero no es tanto escuchar la palabra, básicamente es practicarla, porque sabérsela, Nelji, claro, todos nosotros aquí no la sabemos. Es un tema aparte. Es un tema aparte, es la cuestión de practicar los principios que enseña la Biblia. Podemos debatir aquí, y no sé hasta dónde se va a permitir el debate, hablar de lo que es el laicismo. Tienen libertad de expresar lo que sientan, lo que ustedes consideran conveniente. Y si me permite, claro, Noé, perfecto. quiero presentar a el ingeniero, ¿verdad? Sí. Carlos Zelaya, y también a ingeniero, licenciado Olvin Almendares. Ellos vienen de la Asociación Libre Pensamiento, y ellos consideran de que no es necesario, de que no se tiene que incorporar la lectura de la Biblia, ni mucho menos la religión, a los niños y a los jóvenes para poder tener una mejor Honduras y poder reducir la violencia. Carlos. Ok, Nelly, pues gracias por la invitación. Estuve viendo a Noé detenidamente en algunos aspectos, y yo sí quisiera decir que no lo consideramos legal y no lo consideramos conveniente. Esa es la postura realmente. Legal, pues, a mí me da risa cada vez que oigo a estos diputados que dicen, no, pero si en la Constitución está que no se puede, pero vamos a buscar cómo lo vamos a hacer. Claro. Ellos oran a cada rato. Claro, buscan la manera de que se logre, ¿verdad? Exacto. Pues sí, ya viste que con el aumento igual ya lograron como ahí tapizar la situación. Sí. Y entonces esa parte a mí me parece una burla para el pueblo, ¿verdad? Porque, o sea, la Constitución es un pacto social, es decir, hace algunos años se determinó, en 1982, esta Constitución, que esas eran las reglas por las cuales se iba a regir la sociedad. Eso es un pacto social. Claro. Entonces, ahí muy inteligentemente, creo yo, de parte de los constituyentes, determinaron que el Estado fuera laico. Entonces, desde entrada es ilegal. ¿Podemos explicarle a los televidentes qué es un Estado laico? Lo voy a decir a Olvin que lo explique, creo que lo explica mejor que yo. Bueno, muy buenas tardes a toda la audiencia. En primer lugar, decir que me hubiera encantado haber estado en este programa hablando de libros u otros temas, pero tenemos que venir a dialogar de temas superados hace más de 150 años, Nelly. La diferencia entre el mundo occidental y el mundo oriental, o por lo menos Medio Oriente, es que nosotros aprendimos a separar la iglesia del Estado. ¿Eso para qué? Para el respeto a las libertades individuales. Lo que es bueno para el joven diácono, lo que es bueno para el compañero, lo que él cree es su marco ético, moral, es el cristianismo. Qué bueno, amigos. Pero vemos personas que no nos regimos por ese marco moral y ético. ¿Por qué no creen en el cristianismo? Ese es otro tema, señor. Ese es otro tema. Ahorita vamos a profundizar en el tema de lo que es la laicidad. La laicidad garantiza que cuando nosotros, aquí en Honduras hay musulmanes, ¿saben? En Honduras hay ateos, ¿verdad? ¿Saben? Es el 6º país en América Latina con mayor cantidad de descreyentes o personas que no creen en una religión en toda Latinoamérica.
Ustedes saben que hay testigos de Jehová, que hay mormones. Creen en otras... Es que en eso, otras religiones, otros dioses, considero quizás. yo, Nelji, que ese es un tema muy personal de las personas. O sea, valga la redundancia, es un tema muy personal de cada quien. Sí. Entonces, lo que garantiza el Estado laico es que las personas, cuando ingresan a sus hijos a la educación pública que pagamos todos con nuestros impuestos, sea basada en ciencia y que no haya preferencia a ninguna religión, a ninguna creencia, a ningún libro sagrado por encima de otro. ¿Y eso qué garantiza? Que los niños van a ir a aprender en igualdad de condiciones. ¿Por qué? Los valores religiosos se dan en la casa. ¿Usted cree que la iglesia protestante de X o Y denominación le llena su espíritu? ¿Cree que es buena para sus hijos? Vaya el sábado, el domingo y todos los días que quiera como padre responsable. Pero usted no puede obligar a que todos los hondureños con nuestros impuestos paguemos una escuela en la cual se le va a dar una formación cristiana y si no la quiere recibir. Entonces, el gran tema aquí es una cuestión de que la laicidad es un principio y ese principio nos garantiza un derecho y ese derecho es la libertad de pensamiento. Entonces, no podemos creer que porque el 79% de este país, que ahora hay más evangélicos que católicos, por cierto, quiera imponer al otro 21 la manera de pensar. 76. Me equivoqué, 76. No, porque tenés que sumar los otros puntos de las otras denominaciones. Son otras religiones. Bueno, estamos hablando de porcentajes, no por más números que podamos hacer aquí. No. Estoy nuestra terminando. realidad Estoy terminando. Es que Honduras es un país cristiano. No, Ustedes señor. entienden que Honduras es un país cristiano. No, señor. ¿Sí? Hay un porcentaje de gente No, que la no cree lo que población. usted ¿Qué cree. un estado lo Entonces, compone la población? la mayoría va a aplastar la minoría. No como en la el va a Estado aplastar, Islámico. es que no la va a aplastar. La va a aplastar Ese es el porque problema, va a tener una es el problema del ventaja. pensamiento laico. No. Amigo, mire, No, por ejemplo, señor. vamos a ver algo. Usted estaba hablando sobre el Estado laico, Nelji, Claro. y laicidad, la cual son dos términos diferentes. Laicidad es una cosa y ser laico es otra Perdón cosa. que te interrumpa, no, solo quiero hacer solo para tener una mejor idea de todo esto. Así es. ¿En qué creen ustedes, caballeros? Nosotros somos, ¿Pertenecen a alguna religión? nosotros somos escépticos. Nosotros para creer en algo tenemos tenemos el método científico. El método si a mí científico. me traen pruebas, pues yo creo. O sea, no crees en Jesucristo, O sea, creo en un Jesucristo histórico, pero no creo en una divinidad de Jesucristo. Y también en un poder espiritual, un poder mágico. Exacto, y tengo derecho a creerlo. Claro. Tengo derecho. Pero ¿en qué crees, Olvin? Pues, ¿En quién fíjate crees? que yo creo ¿El mucho, universo? yo creo mucho en el espíritu científico, creo mucho en la literatura, creo en el amor, creo en el respeto, creo en los valores que nos dan armonía y habemos personas es un como yo. pensamiento algo budista. Pero Pues mira, no quiero catalogarte ahí, solo hay miles y miles y miles de formas de verlo. Hay miles de formas. Y cuando te sentís mal, ¿qué haces? Pues ¿Escuchas música uno alimenta el espíritu en el chi. Vos Lo mismo. alimenta leyendo, lo alimenta haciendo ejercicio, lo alimenta socializando con las personas, lo alimenta con el amor fraterno, lo alimenta con el amor erótico. O sea, hay muchas formas, señores. Entonces no puede haber una imposición. ¿Usted cree en los 10 mandamientos? Permítame, Francisco. Carlos, ¿en quién? Son 10, son 10. Son 10, son 10 mandamientos. Son 10. Ya nos emocionamos acá. Son 10. Vamos a ver. Olvin dice que él es escéptico. Yo sí me declaro ateo. Muy bien. Ya, entonces, en Pero cuanto a crees? eso, ¿En no, quién sí, crees? ese es el punto. Es lo que Porque la quería gente aclarar. tiene una mala percepción, ojo, de que las personas ateas son satánicas. Y no es así. No, es que son dos dioses. Entre otros, entonces, Eso es lo mínimo. por favor, hay que sacar de ignorancia a la gente que el que es ateo no es satánico, ni mucho menos anda quemando la Biblia, ni con la cruz invertida. No, Por favor, de hecho hasta estudiamos bueno, no hasta, sino que dentro de los libros que estudiamos la Biblia también. Muy bien. Entonces, no podemos ser satánicos porque para nosotros Satán es otra deidad, nada más que en este caso del mal. Entonces, en mi caso que te digo, soy ateo, que ateo significa sin ningún Dios, no creo en ningún Dios. Entonces, en Krishna, nada. de no, eso. ni en Buda, ni ¿Sabes qué? El punto, yo entiendo que a las personas, como culturalmente, nosotros hemos crecido en una sociedad, como decía Noé, eminentemente cristiana, y en eso tiene razón.
Entonces cuesta entender el concepto de que venga alguien y te diga, no, fíjate que es que yo no creo en nada, y me preguntas, pero ¿y qué haces con tus problemas? Los resuelvo. Entonces, algo así. Muy bien, les agradezco por aclarar esto, Noel. Ok, bueno, quiero hablar un poco acerca de eso. Estaba hablando del Estado laico, estaba lo que es laico y la laicidad. Hablando un poquito, entiendo, también me gusta leer, también me gustan los libros, porque hasta cierto punto parece que hay un pensamiento que el cristiano es radical, es ignorante, que solo se mete aquí en la Biblia. Hay mucha gente que se pone a pelear y de una forma irracional. Aquí no están hablando con ninguna persona irracional. Me gusta lo que habla del amor, me gusta porque Dios es amor, esa es la definición de Dios. Y pues entiendo que también valoran el amor. Y quiero, con respecto a lo que él nos hablaba, hay un término laico que es un poco de oposición a la religión, y está el término laicidad, que tiene que ver, déjame terminar la intervención. La laicidad tiene que ver con el respeto a la creencia de todos. Entonces, el respeto a la creencia de todos es muy diferente a la oposición a la religión, porque está el que ataca a la religión, ataca lo que tenga que ver con la Biblia, todo lo que tenga que ver con Dios lo ataca, y está la laicidad en la que todos podemos creer libremente y la que todos podemos predicar, como yo lo hago en las universidades, en Unitec, en la UNA, todas las universidades, en los colegios, donde nos invitan los directores de los colegios que no pueden soportar ni aguantar la conducta, y usted hablaba de los procedimientos científicos, la prueba y los resultados. Usted dice, yo creo en las pruebas y los resultados. Yo le puedo traer miles de pruebas aquí de cómo este libro, que como usted decía, ya pasó de moda, que no ha pasado de moda, este libro ha transformado muchos delincuentes. Dije yo que esta disputa pasó de moda. Pero es que no ha pasado, porque aquí estamos en el 2018 hablando de lo mismo. Porque yo no dije eso. Y estamos en el 2018 hablando de resultados. Yo le puedo hablar. Mira, amigo, no hay ninguna investigación científica que nos asegure que entre un país a mayor creyentes o que se lea la Biblia en escuelas, ese es buen punto. Sería fantástico tener. No, pero yo le puedo traer ejemplos científicas. No, es que sí hay pruebas científicas. Un país a mayor creyente es o que más lee la Biblia bajan los índices de violencia. Se lo voy a traer como una persona y se lo voy a poner de este caso. Pero un amigo mío, no es prueba observable, ¿ok? ¿Usted entiende lo que es una prueba observable? Eso es prueba observable. Sí, pero estamos hablando de ciencia. Tengo un amigo mío que él llegó a un colegio. Uno a la vez, por favor. Bueno, vamos a hablar de la prueba. Observación para que prueba. Vamos a hablar de ciencia para que lo entienda, porque aquí la Biblia dice: yo soy la ciencia, yo soy la inteligencia. Mi amigo llegó al colegio y mató dentro del colegio a otro compañero de él, aquí, en este país. Él se dedicaba en su colonia a vender drogas. Estamos hablando de lo que presentó el diputado. Yo lo conocí, llegué a su casa, le toqué la puerta y le hablé de este libro. Él se arrepintió de la vida que llevaba, dejó de vender drogas, dejó de matar, se retiró de la banda delictiva y hoy está sirviendo a Dios. Pregunta, ¿no es eso una buena prueba o una suficiente prueba de que predicar valores cristianos puede modificar la conducta de los jóvenes? ¿No es prueba? Bueno, no hay peor ciego que el que no quiere ver. No digo que no... No, es que si usted está ciego y no puede ver eso, es bien difícil que podamos hablar. Quizá, mira, cuando uno está en un momento de la vida en la que ha cometido un acto como ese, matar, y que estás arrepentido, tu cerebro, tu corazón, obviamente no estás bien, porque si quebrantaste el orden, obviamente algo dentro de tu persona está mal, está un desequilibrio emocional, y obviamente venir con una lectura que te trae calma, que te trae paz en ese momento, obviamente lo asimilas y eso puede ayudarte a cambiar tu vida. Pero, no sé, desde niño inculcarle eso, desde niño a la lectura o la... No es manipulación. Entonces, ¿qué podríamos decir que es? Es lo mismo que hace la televisión, es lo mismo que hacen los videojuegos. Desde niños les enseñan a matar y a agarrar armas. ¿Es manipulación eso entonces también? Pero es manipulación. ¿Es manipulación o no es manipulación? Tenemos violencia por un lado sembrada en la mente de nuestros jóvenes y tenemos valores cristianos sembrados en otra lado. Tenemos que hablar uno a la vez para que nos podamos... Ok, bueno, pueden hablar de ellos. Pueden hablar de ellos. Yo entiendo que Noé se emocione con este tema porque
Okay. Creo que Sí, todos sí, nos emocionamos y nos No, preocupamos todos, con ¿sabe que algo todos así, estamos emocionados? porque es un tema bien delicado. Lo que pasa, Nelly, es que... bueno, ¿Qué es si- una si falacia? tenemos una ¿Y por fe- qué si esto es tenemos una fe que falacia? defender- Recordemos, caballeros, que nadie tiene la verdad. No, Aunque, Es que la verdad es una persona y es Jesucristo, aunque- y si yo soy la aunque- verdad. Sí, aunque vengas con la Biblia, nadie No es tiene problema. la verdad absoluta. Esa verdad resuelve más problemas que el mismo problema. Pero imagínate, o sea, el hecho de estar acá crea un conflicto. Entonces, ese es hay el que punto, tener ese es el mucho punto. cuidado. Entonces, O sea, mira, yo yo he lo sido que te desde digo- niño muy creyente, o sea, amo a Dios, ¿verdad? Dios es el que me tiene acá, el Dios en el que yo creo. Y lo respetamos. En el que yo creo. Y nosotros lo respetamos. Claro. Pero ha sido el humano el que se ha encargado de tergiversar todo a beneficio propio, que es lo que hoy por hoy tenemos un montón de jóvenes delincuentes y un montón desde mi punto de vista, ¿verdad? Que de repente, y yo pues tengo que decirlo, a mí me han servido muchísimo las enseñanzas de mi abuela cuando me llevaba a la iglesia, pero no era tanto el hecho, o sea, era la manera en que me lo explicaban y me decían esto es bueno, esto es malo. Y obviamente uno cuando está adolescente agarra por su propio lado y empieza a meterse en una de problemas, pero de repente uno encuentra ese confort, esa tranquilidad en el momento espiritual que vos le hablas a Dios o a quien vos crees y pedís consuelo. Y misteriosamente pues recibís ese consuelo por la fe o por en quien crees, ¿verdad? Es una cuestión de criterio. Vamos a atender una llamada. Muy buenas noches, ¿con quién hablamos y de dónde? Buenas noches, me van a escuchar en el teléfono. Por favor, bájele a su televisor. Me va a escuchar en el teléfono. Buenas noches. Escucho. Bueno. Bueno, continuamos acá con... Por favor, si van a llamar al aire, con todo el gusto, pero bájenle a su televisor y me van a escuchar en la línea telefónica. Yo pienso en el G, estoy completamente de acuerdo. El Estado no debe financiar ninguna religión. El Estado no debe de dar dinero a ninguna religión. El Estado debe separarse. Estoy completamente de acuerdo en que el Estado debe separarse de la Iglesia. Ya todos conocemos la historia, ya todos sabemos los errores que la Iglesia tradicional cometió. Yo creo que la iglesia tradicional, esa iglesia que provocó que se separara la iglesia del Estado, esa iglesia no es la iglesia bíblica. Esa iglesia mataba, esa iglesia cometía errores, robaba, imponía que el Estado diera diezmo. Yo no estoy de acuerdo en eso, de que el Estado incluso compre conciencias por medio, estoy completamente de acuerdo de usted en ese sentido, yo no sé, compre conciencias por medio de financiar cierta religión. A lo que yo estoy hablando es que nuestra juventud y nuestros niños necesitan tener en su corazón valores. Ustedes llevaron la clase de ética, ¿cómo se llamaba? Cívica. Ustedes llevaron cívica. Ya ni siquiera, yo llevé ética profesional en la universidad y ética 1 y ética 2. Yo les voy a decir algo, abogados sin ética es lo que más hay. O sea, ustedes más que nosotros y lo sabemos. Una clase de ética, a mí, ¿sabes quién me daba? Ni quiero decir nombres, es que se me acaba de correr. Iba a pecar si digo un nombre, pero uno de los corruptos probados de nuestro país me dio la clase de ética a mí. Entonces, ¿cómo me va a decir a mí una persona, me dio la clase de ética en la universidad y yo me reservo el nombre por respeto y porque después pueden ahí ver Pues si es corrupto, pero le no digo, merece respeto. me enseñaba a tener ética un corrupto. Voy a atender una llamadita y luego te La cedo clase la de ética oportunidad. no sirve sin Dios. Buenas noches, ¿con quién hablamos y de dónde? Buenas noches. Le escucho. Bien, Carlos. Vamos a ver. Él está hablando de su maestro que le dio clase de ética y que era corrupto. Bueno, hay un montón de pastores corruptos también. Sí. Entonces, y violadores de niños, Sí, es cierto, que se es roban, cierto. que incluso pelean puestos en el gobierno para ir a robar. Por eso Ahí es tenemos ese, un montón. no es una persona, es una Vamos a ver, espérame. doctrina de enseñanza. Espérame. El punto es que el punto que nosotros estamos defendiendo es el siguiente. Yo por eso te digo, bueno, sí, está bien que te emociones y todo, pero estás defendiendo tu fe. El punto que nosotros estamos defendiendo es la fe tuya y la fe de todos los demás. ¿Por qué? Porque en este momento, vos me estás hablando de la Biblia, pero la Biblia solo es un libro que sirve para todas las personas que se denominan cristianas.
Sin embargo... Ese tipo de Biblia, ¿verdad? Porque son 43 bueno, sí, pero no. Pero esta es la Biblia que utilizan las personas que se denominan cristianas evangélicas. Porque las personas que se denominan cristianas católicas usan otra. Utilizan otra. Pero espérame. Entonces, pero eso es para los cristianos. Hay otras escrituras sagradas que son para otras religiones. Está el Corán, que es para el Islam, que aquí hay iglesias del Islam. Sí. Está los Vedas, hay judíos, estas también ocupan leer la Torá, que no precisamente es toda la Biblia. Los testigos de Jehová leen otra Biblia. Los mormones tienen otro libro sagrado también, que es tres, o sea, tienen la Perla Gran Precio, Doctrinas y Convenios y el libro del Mormón. A mí me gusta el Popol Vuh. ¿Me gusta el Popol Vuh? Fíjate que a mí también. Muy familiarizados con el tema ustedes, caballeros. No, claro. No vamos a es que no vamos a venir a inventar. Entonces existen esos libros igual de sagrados, igual de válidos que el tuyo. Es que este es el libro de la verdad. Pero la verdad de ustedes, la verdad, si le decías a un mormón, es la verdad, este libro, aquí está la palabra, el inicio y el fin, aquí porque está, naciste aquí. está. Se ve imponer en las escuelas. Entonces el punto de nosotros es el siguiente, están todos los libros, mira el conflicto que hemos tenido aquí. Y en el caso de que defienden la fe... no van a ver el conflicto en primer lugar, como que el conflicto lo provocamos nosotros aquí. Esto es algo de Vamos 5 personas aquí y un mediador. Porque ustedes quieren lavar las manos diciendo que el conflicto está en este lado. No, espérate. Lo que estamos... Espérame, nosotros tenemos datos de redes sociales. Vos nos puedes enseñar el mensaje. La semana pasada fue, ¿no? Sí, la semana pasada, en el Progreso de Oro, en el Instituto Perla de Lulúa, después de que había presentado la moción a las 3 de la tarde, en una sesión de padres de familia, llegaron personas evangélicas diciendo, bueno, como hay que leer la Biblia, nosotros vamos a orar y vamos a leer la Biblia. Habían padres católicos que no quisieron, y hubo un gran relajo, y se desarmó la reunión, ya no hubo sesión de padres de familia. El viernes pasado a las 3 de la tarde, eso ya empezó. Entonces ya empezó. Porque este tema que estamos discutiendo, que se imaginen... Ponle el micrófono, Carlos, para que... O sea, imagínate, Nergy. Sí. En una institución de educación está de por medio el director, los orientadores, está los maestros de las clases distintas, están los padres de familia, están los niños. Y llegar a una conclusión de que él dice que esa es su verdad y otros no creen lo mismo. Y el catedrático es evangélico. Bueno, yo te voy a decir una cosa. A mí me enseñaron, Nergy, te voy a decir una cosa, amigos, también. A mí me enseñaron en la universidad, mis maestros de filosofía. A mí me enseñaron en las clases de ciencias sociales, tanto en mi colegio. Me enseñaron en la teoría de la evolución. Y me la enseñaron porque están en los libros y que legalmente me tienen que dar. Me están enseñando entonces que yo tengo que creer en la evolución, en el darwinismo. Escúchame, me están imponiendo según esa es su lógica. Según su lógica. Porque no es el ¿Me deja terminar? Científico. Porque yo creo que ya se emocionaron ustedes también. Me deja terminar. Miren, le voy a decir algo. Según la lógica que ustedes me están dando, entonces a mí me están imponiendo que yo crea en Darwin. Me están imponiendo que yo crea en la evolución. No, a mí me la enseñaron, Nergy. Me enseñaron que esa es una teoría, el Big Bang es una teoría. Yo decidí que iba a creer. Lo mismo están haciendo. Le van a enseñar a los niños con una lectura bíblica, ellos van a decir si se hacen escépticos, si se hacen ateos o si se hacen cristianos. Eso no es una cuestión de imposición. Ustedes ven como laicos una oposición a la religión y todo lo ven de manera negativa. Pero si lo vemos como una laicidad positiva, desde un punto de vista científico, desde una laicidad positiva en la que ustedes van a respetar perfectamente, que así como a mí me enseñaron, que Dios no existe, y yo tuve que estar sentado en un aula escuchando maestros que me decían que Dios no existe, donde se termina una hora pagada por los impuestos de mis padres y de los suyos, en donde me enseñaban los maestros una hora de filosofía, mis maestros abogados de la universidad, que Dios no existe. Así como yo los tuve que escuchar, yo los respeté, yo vi su pensamiento, pero yo decidí creer en lo que yo quería. Asimismo, también ustedes que apuestan por la libertad de pensamiento, a los niños también se les va a enseñar este libro y ellos van a decidir, nadie les va a imponer por qué van a creer. Y créanme que amar al prójimo no tenemos por qué alborotarnos si les vamos a enseñar a no robar, a no matar y a no mentir. No creo que eso afecte, no creo que se afecte a nuestro país. Francisco. Mi opinión, presidente, que para mí el Estado no debe ser laico. El Estado tiene que ir con una religión, hermano. Como el Estado Islámico. Así, o hermano, sea, que si crees en lo los que yo creo, hondureños si no crees, pues nos fuera, debemos out. a un Dios. Nosotros nos debemos a un Dios.
Dios me creó a mí. El día Sí, que yo vaya, y me usted- muera, yo voy a ir al usted- cielo. usted es libre Yo de voy a ir al creerlo. cielo, hermano. Pero si un Estado le Usted no va a impone, ser se vuelve eterno, totalitario. usted no va a ser utiliza la eterno en la palabra tierra, imponer? usted va a envejecer y va a morir. ¿Y No, dónde va a ir porque su es alma? enseñanza, ¿Dónde no es usted imposición. piensa de ir su alma? Pero Pero mira, no es en imposición. este ¿Va a país ir al hay cielo o demasiadas va a ir al iglesias. infierno? Son En dos este país hay caminos. demasiadas Trato de ser iglesias objetivo, trato que de pueden ser hacer ese objetivo. trabajo. Y el punto está en que se mete en el Congreso y como son las cosas en el Congreso, pues entonces se imponen. ¿Por qué razón? Porque si la mayoría gana, en ese tipo de cosas tan delicadas, si la mayoría gana, entonces aprueban eso y le meten de manera obligatoria. La lectura y la A enseñanza. las escuelas. Como es obligatorio también que nosotros Solo quiero también recomendar a recibamos todos otro tipo de ustedes, enseñanza. caballeros, si me permiten, tengo que recomendar a todos mis seguidores y a todos mis televidentes un producto fantástico. Y esta es la nueva presentación de Sudagrip, gripe y tos, que les va a aliviar la tos y los resfriados comunes. Me voy a ir a una breve pausa comercial, que gracias a nuestros patrocinadores es que tenemos los hechos con N. Pero al regresar, seguimos con este debate. Tenemos aquí a Francisco, que está de acuerdo, Noé, que está de acuerdo con la incorporación de la lectura bíblica y de la religión en la educación hondureña. Y tenemos también a Olvin y a Carlos, que son de la asociación Libre Pensamiento, que obviamente ellos dicen de que no es necesario para cambiar los índices de violencia en nuestro país y que cada individuo en esta sociedad tiene el derecho de elegir a quién seguir y en quién creer. Breve pausa comercial, no le cambien, ya volvemos. Este es un tema pues bien polémico y gracias a todas las personas que están, a la gente que está opinando. Quiero que vean el punto G. Nuestra productora Gina Puerto ha preparado esta pequeña nota en relación al tema que estamos abordando el día de hoy. Pues sí. Si te gusta. Opiniones encontradas luego de la moción presentada sobre la lectura obligatoria de la Biblia. Preguntémonos, ¿cuándo se dejó de hacer? Antes, algunos o la mayoría de los centros educativos del país contenían en su planificación académica clases como religión o educación cívica, que poco a poco se han ido eliminando por otros tipos de clases más técnicas, que se han vuelto, entre comillas, necesarias para los estudiantes de los diferentes niveles hoy en día. Este tipo de lectura obligatoria de la Biblia se ha hecho realidad en países como El Salvador y Argentina, donde se alega que el problema presentado en los académicos y niños ha sido la poca o nada de la comprensión de la lectura. Recordemos que nuestro sistema educativo presenta falencia de más de 10 años en comparación a otros continentes y que con el hecho de la lectura de este libro no dejan de existir las situaciones precarias en las cuales muchos centros básicos se encuentran en la actualidad. Si bien es cierto, se recibe un tipo de aprendizaje llenador en el área, pero con la mera lectura, como alegan expertos, no es suficiente. Al final es una excelente iniciativa, pero a la vez es mala porque se incorpora esta como la solución a los problemas, como el camino a la paz. Pero seamos honestos, este libro sagrado necesita comprensión del conocimiento y debe ser impartido por expertos en la temática, pues también es necesario que los diputados y muchos personajes del erario público tomen unos minutitos para comprender este libro sagrado y tal vez así captar el conocimiento necesario para llevar al país a un camino de paz y solución a muchos problemas en los cuales nos presentamos en la actualidad. Para Hechos con N, Gina Puerto. Bien, voy a leer algunos de los comentarios que están por acá. Francisco Rodríguez: el día que se presenten esos ateos panelistas, hable Dios, dirán así: existas pobres, es mejor creer en Dios.
digamos que Dios no existe, morimos, todo, nada, pasajeros, si morimos y yo creí en Dios y los panelistas no quieren, pierden, solo hay un Dios, el Dios de Israel, Dios Abraham, Isaac, Jacob, mi Dios. Bueno, Francisco Rodríguez. Francisco Pérez dice, apuesta de Pascal más que refutada, dice por acá. David Midense, me han dicho que en Honduras hay muchos eruditos. Bueno, David Midense, saludos cordiales también. Gelmito Muñoz, hay escuelas con principios cristianos. Yanira Baide Martínez, bueno, no puedo leer esa palabra. Gina, por vos soy ateo, dice David Midense. Bueno, lo que Honduras quiere es creepy crush, sean serios. Harry Roxlade, la cosa es simple, que vayan a la cárcel a hacer una encuesta a ver si quienes eran ateos y creyentes al momento que cometieron su crimen, dice por acá, ¿va? Francisco Pérez, estos andan buscando más diezmos. Bueno, Román Acosta, a los pobres niños no les enseñan el Nacho completo, peor para que lean la Biblia. Breve pausa comercial, tengo una pausa más. Gracias a nuestros patrocinadores. Interesado en ser patrocinador de Hechos con N, por favor, contáctenos que con mucho gusto nos reunimos con usted. Ya vengo, no se vayan. Bien, el tiempo se nos queda muy corto para abordar este tema tan importante. Yo estoy seguro de que la gente pues también quiere expresarse. Es un tema que siempre genera conflicto, polémica y es difícil. Pero te hago una pregunta, Noé. ¿Consideras que está conveniente que un pastor de una iglesia sea diputado o se vincule como un funcionario público? Estoy en contra, porque... Interesante. Estoy en contra. Interesante porque quienes promueven esto son los que están aliados con el poder ahorita. El es la confraternidad evangélica. El pastor tiene una función como pastor dentro de su iglesia y punto. Estoy de acuerdo que miembros de la iglesia, dentro de la iglesia hay mucha gente profesional, dentro de la gente hay mucha gente capaz. Un pastor puede preparar gente, puede apoyar a las personas en el sentido de que les enseñe y les diga, entren a política, ustedes que tienen principios, ustedes que tienen temor de Dios, que no van a ir a confabularse con cosas contrarias a la sociedad, y lo pueden hacer. Lastimosamente muchos de los que se han dicho cristianos y llegan allí al Congreso Nacional no han practicado lo que dice la palabra, y es por eso que entiendo que hay cierto rechazo de la sociedad y de la población, porque muchos de los que han dicho que son cristianos y en nombre de Dios han entrado al poder, lo que han ido a hacer no es lo que dice la Biblia, sino que se han corrompido, y por eso entiendo también que hay que tener mucho cuidado en ese tema. Pero paradójicamente, esta gente que vos acusás que hace eso, que va y se mete en las estructuras del Estado, esa gente que vos estás acusando ahorita es la que está promoviendo esta ley. Bueno, eso por un lado. Además, solamente en yo sé que tenemos poco tiempo, quiero replicar algo que él dijo. O sea, si yo te digo que 2 más 2 son 4, yo no te estoy diciendo que eso es ateísmo. Toda la biología moderna, absolutamente toda la biología moderna. Este tema es bien extenso. Toda la biología moderna está basada en la evolución. En la evolución es que independientemente que creas o no, es la evolución. Olvin, espero volverlos a la evolución. No, me siento así funciona. Vamos a coordinar y posiblemente lo vamos a tener mañana o el jueves, porque es un tema bien extenso. ¿Saben? Si a usted... Me despido. Buenas noches. Pendiente de nuestras redes sociales. Muchísimas gracias, Olvin. Carlos, muy amable. Noel, muchísimas gracias. Francisco, nos tenemos que despedir. Buenas noches, presidente. Ya no tengo tiempo. Buenas noches.